noches. De la Administración Privada del Monasco. Les saluda el profesor Luis Urbina Jara, a cargo de la asignatura de Historia, en este grado de educación secundaria. El día de hoy tenemos un objetivo específico, identificar las características de las estructuras de los estados modernos europeos. Precisamente el tema es, pues, estados europeos, de los nuevos estados europeos en Europa. Y siguiendo con este plan de virtuales, igualmente, pues, seguimos reflejando, poco a poco la participación de los estudiantes que prácticamente se están habituando a esta nueva forma de enseñanza, ¿no? Y que de alguna u otra manera permite, pues, suponer hoy nosotros bien los estudiantes y estudiantes. Entonces, el tema de los estados europeos tiene, pues, como protagonistas a los países de España, de Inglaterra, de Francia, Alemania y Portugal. Vamos primero viendo el caso de España, ¿no? Y será la monarquía católica y una monarquía hispánica. Aquí Isabel I de Castilla, Fernando II de Aragón, se casaron en el año de 1869 en difíciles circunstancias. Ambos eran herederos a su trono, aunque con diversas dificultades. Isabel no fue reina de Castilla hasta 1476 y Fernando no lo fue de Aragón hasta 1479. Entonces, de esa unión matrimonial personal, terminara pues dando como resultados una única monarquía denominada católica desde la concesión del título papal en 1496 y no se realizó, de hecho, hasta la muerte de Fernando en 1516. Y la muerte de Isabel en 1504 permitió a Fernando casarse con su hermana de Foix, con la explícita intención de tener un heredero varón que, de haber existido, hubiera sido reino de Aragón y no de Castilla. Aquí la muerte de Felipe Hermoso y la incapacitación, ¿no?, de Juana Loca permitieron a Fernando, como padre, ejercer la regencia castellana, y a la muerte de esta, una breve regencia del cardenal Cisneros precedió el reinado del nieto de los reyes católicos, Carlos de Gante, quien a sus innumerables títulos no sumó de forma indubitada los títulos españoles hasta la muerte de su madre el 12 de abril de 1555. Pocos meses antes de dedicar el mismo, ¿no?, en la que dejó a su hijo Felipe II como rey en los reinos hispánicos, incluyendo el imperio ultramarino, los territorios italianos y francés, de su hermano Fernando I como archiduque de Austria y emperador de Alemania, estableciendo las dos ramas de la casa de Habsburgo, que mantuvieron pues una estrecha alianza hasta el año de 1700. Entonces, la historiografía suele utilizar la expresión monarquía hispánica, ¿no?,
de forma intercambiable a la de monarquía católica y con España. Para el voto conjunto territorial, conformada por la proyección de su católica majestad y la entidad política creada en su torno, cuya calificación como Estado es objeto pues, de otro debate. Y luego vemos aquí los reinos unidos de España, a través del matrimonio de los reinos hispánicos. Aquí, antes de la unificación de los reyes católicos, estaba Castilla y León, estaba Aragón, y luego teníamos todo el reino de Navarra, de Granada y Portugal, con cosas de diferentes. Bien, vamos a ver entonces lo que pasaba con Portugal. Aquí el imperio portugués fue el primero y el más duradero de los imperios coloniales. Se dio desde 1415 hasta el año de 1949. Desde la era de los descubrimientos y tras el descubrimiento de la costa africana, mientras que avanzaba por tierra hacia el centro del continente, se exploraban nuevas rutas alternativas para el comercio de las especies y la intensidad de esta búsqueda por varias naciones permitiría pues establecer colonias en todo el mundo, y siendo Portugal una de esas naciones. Desde Brasil a Asia, Portugal expandía su lengua y sus costumbres, trayendo grandes riquezas a las metrópolis y en muchas ocasiones en perjuicio de las propias colonias. Salvo Brasil, donde emigraron muchos portugueses, la mayor parte de las colonias portuguesas no fueron más que factorías costeras, fortificadas, que centralizaban el comercio local y lo vinculaban con el transoceánico. La victoria portuguesa en la batalla de los Guararapes en 1949 puso término a la presencia neerlandesa en Brasil. Y tras el siglo XVI, Portugal vio perder gradualmente sus riquezas, ya que formar parte de la monarquía española, de la Casa de Austria, desde 1580 hasta 1640, provocó que muchas de las colonias portuguesas fueran atacadas por enemigos de España, ¿no? Entre ellas Holanda e Inglaterra. Aquí tenemos pues una vista de la salida de Vasco da Gama a la India, en mayoría pues de este gran marino portugués, de reconocido nombre dentro de la historia universal. Luego pasamos a ver el caso de Inglaterra. Aquí en el caso de Inglaterra se dieron pues unas acciones bastante difíciles, podríamos decir así, o peligrosas a los intereses del Reino Unido. Cuando Enrique VI bajo su reinado, Inglaterra adoptó como norma internacional la política del equilibrio, es decir, la táctica de apoyar cualquier nación o coalición del continente contra la nación más poderosa o más peligrosa a los intereses de Inglaterra. Enrique VIII introduce la reforma en Inglaterra al negarle al Papa su solicitud de divorcio de Catalina de Aragón. Enrique VIII hizo que el Parlamento aprobara una serie de leyes que lo convirtieron en jefe de la Iglesia. Aquí entonces el sólido desarrollo económico, político y social de Inglaterra fue la base de su poderío durante los siglos posteriores, ¿no? O sea, bajo el reinado de Isabel, hija de Enrique VIII, Inglaterra comenzó a perfeccionarse como una potencia, ¿no?, total de España. Acá estamos viendo la imagen de Enrique VIII.
hombres mucho carácter. Entonces, al igual que su padre, encontró en el Parlamento pues, impedimentos para sus ambiciones absolutistas. Y a la muerte de Isabel, en 1603, le sucedió Jacobo I. Jacobo I, siguiendo el modelo de España, se dirigió en el defensor del absolutismo y sus tesis de derecho divino. Y para fortalecer su poder, se apoyó en el anglicanismo y persiguió a los católicos y los puritanos. Su hijo Carlos I también reformó el absolutismo y pretendió gobernar sin el Parlamento, una clara alusión de poder absolutista. Sin embargo, a pesar de sus intereses para completar una alianza marítima con Francia y las Provincias Unidas en contra del monopolio que España ejercía en su dominio, Inglaterra se vio obligado a declarar la guerra a Francia cuando el Parlamento pues, decidió acudir en defensa de los hugonotes franceses, que fueron sitiados por los auxiliados, ¿no?, en la plaza de Rochelle. Entonces, Carlos I no tuvo otra pues alternativa que reunir al Parlamento para obtener los fondos necesarios. Y a cambio de dinero, el Parlamento le impuso la petición de derecho de 1628. A pesar de que Carlos I aceptó el documento, continuó con los abusos. Y los abusos de Carlos I motivaron la guerra civil de 1642 a 1649. Y esta plagada de luchas políticas, económicas y religiosas lograba pues la victoria del Parlamento. Y entró en conflicto al tratar el problema de la reorganización del gobierno. Entonces, esa lucha que se hizo fue pues también aprovechada por Oliverio Cromwell y sus seguidores, quienes abogaron por la eliminación de la dinastía, ¿no? Porque los monarcas ingleses estaban en continuas discrepancias por el poder. Entonces, la guerra civil, ¿no?, dio pues una serie de discrepancias políticas, económicas, religiosas y también sociales. Y ahí hizo Oliverio Cromwell sacar provecho para propiciar la eliminación de la monarquía inglesa. Aquí tenemos pues a Oliverio Cromwell, conocido también como Oliver Cromwell. Entonces, el triunfo de Cromwell motivó la condena del rey, quien fue decapitado en el año de 1649. Y muerto el rey, Inglaterra se constituyó en una república a cargo de los contendientes. Y Cromwell, que dominaba el ejército, mantuvo el poder hasta su muerte en 1658. Y bajo su administración, se otorgaron pues ventajas comerciales a la clase media. Se dictaron las actas de navegación que establecía el monopolio marítimo comercial de Inglaterra. Y muerto Cromwell, fue fácil al Parlamento derrotar a su hijo Ricardo y restaurar la monarquía al llamar a Carlos II en 1660, quien se comprometió a gobernar en asociación con el Parlamento y respetar la Carta Magna y la petición de derecho. Después hubo una nueva forma de gobierno en Inglaterra. Y la evolución hacia el constitucionalismo inglés continuó durante el reinado de Carlos II y de Jacobo II. Carlos II
a pesar de que tuvo un gobierno absolutista y buscó alianzas con Francia para reafirmar su reinado, ¿no? Y a pesar de la oposición del Parlamento, el principio de habeas corpus fue incorporado a las leyes de la nación. A Carlos II le sucedió su hermano Jacobo II, quien también estaba convencido del derecho divino de los reyes. Jacobo, que era católico, implantó la persecución a los protestantes, aquellos que habían luchado por la reforma. Entonces, en 1688, ante la perspectiva de que el trono inglés continuara en manos de un católico, al nacerle un hijo en su segundo matrimonio, algunos lores del Parlamento protestaron, ¿no? Y rompieron con el rey, y llamaron a la hija de Jacobo II, María, de su esposo Guillermo III, de Castilla de Holanda, para que ocuparan el trono inglés, no sin antes, pues, no sin antes hacerle firmar el documento de la Declaración de Derechos, que era pues un documento importante para velar por el bienestar de Inglaterra. Estamos viendo la imagen de Jacobo II. Entonces, puede sugerirse que con el derrocamiento ¿no? Aquí comenzó la democracia parlamentaria inglesa, y el monarca nunca volvería a tener el poder absoluto, y la Declaración de Derechos se convertiría pues en uno de los documentos más importantes de Gran Bretaña, ¿no? Y con ese derrocamiento de Jacobo empezó pues a darse una monarquía parlamentaria moderna en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el monarca ya no tenía pues el poder absoluto, ¿no? Aquí tenía pues que hablar con el Parlamento. Y la disposición del católico romano, Jacobo II, acabó con cualquier oportunidad de que el catolicismo fuera restablecido en Inglaterra, y también condujo a la tolerancia de los protestantes no conformistas, ¿no? Y finalmente vemos al Estado francés, ¿no? Aquí Francia, durante el reinado de Enrique IV, aquí se llevó una política de reconstrucción del reino tras la guerra de la religión y los reforzamientos de la autoridad regia. Y aquí pues Enrique IV fue apuñalado por un fanático católico en 1610, y le sucedió su hijo Luis XIII bajo una conflictiva regencia de su madre María de Medici. En 1617, el rey asumió el poder, y entre 1620 a 1629 prosiguió contra los hugonotes, ¿no? Liderados por el duque Enrique de Roja. La paz de ahí suprimió sus derechos políticos y el desmantelamiento de sus fortalezas, pero mantenía la libertad de culto del edicto de Nantes. Unos años antes, el cardenal francés Richelieu ya era ministro, y desde su posición se encargó por un lado, de debilitar el poder de la nobleza, y por otro de neutralizar a la casa de Habsburgo, entrando en una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años, ¿no? Con el bando protestante desde 1635. Aquí también en Francia se produjo en época de Luis XIII la ampliación territorial, ¿no? de Francia,
y el desarrollo de una marina de guerra. El cardenal Richelieu falleció en 1642, ¿no? Siendo sucedido por Mazarino, y meses después falleció el mismo rey, al que le sucedió su hijo Luis XIV bajo la regencia de Ana de Austria. En 1648, la paz de Westfalia terminó la guerra de los 30 años, pero la guerra franco-española proseguía. Los impuestos establecidos por el cardenal Mazarino fueron también el detonante de unas revueltas conocidas como la Fronda, ¿no? Para limitar la autoridad del rey, pero finalmente pues la Fronda fue controlada por Mazarino. Y tras el Tratado de los Pirineos en 1659 y la muerte de Mazarino en 1661, el rey asumió el gobierno directamente. Entonces su reinado supuso el reforzamiento de la autoridad del rey y la realización de reformas administrativas y fiscales. Entonces, acá se impuso la autoridad a los parlamentos y a las provincias, ¿no? Asimismo, se derogó el edicto de Nantes, ¿no? Y como el edicto de Fontainebleau, ¿no? Aplicado sobre los hugonotes, ¿no? Los dracones o las draconadas se designó a Colbert para llevar a cabo a la mejora de la situación económica. Y esto pues posibilitó la reforma del ejército llevado a cabo por Colbert. Y con la muerte de Felipe IV de España en 1635, perdón, el rey de Francia emprendió una política expansiva que involucró a Francia en guerras europeas, entre ellas la guerra de la Revolución, la guerra de Holanda, la guerra de las Reuniones, la guerra de los 9 años y la guerra de la Sucesión Española entre 1701 y 1715. Y fruto de estos conflictos, Francia expandió enormemente el territorio de Alsacia, de Metz, de Toul, de Verdun, de Roussillon, de Artois, de Flandes, francés, de Cambrai, Franco Condado, Sarre y Henao. Además también se incrementó el territorial en América en el río Mississippi, estableciendo ahí la Luisiana y nuevos establecimientos pues, que tenían en la India. Sin embargo, el estado de guerra permanente llevado a cabo por Luis XIV llevó al reino pues al borde de la bancarrota, lo que le llevó pues a establecer elevados impuestos. Aquí pasamos a lo que es Alemania. Alemania en el siglo XV y XVI se mantuvo pues, con una inestabilidad interna, ¿no? El movimiento de la reforma protestante, ¿no? Iniciado en 1517 con la discusión de la tesis de Martín Lutero, se mezcló con las realidades políticas. Y la reforma canalizó las críticas cada vez más amplias a la creciente secularización y corrupción de la Iglesia alemana, ¿no? Que se había convertido en una próspera institución económica y financiera, cuyas tierras ocupaban 1/3 del total de algunos distritos, pero se desató acá el escándalo por la venta de indulgencias. Al final, de una asociación de guerras internas, incluyendo levantamientos campesinos violentamente reprimidos, en 1555 se llegó a la paz de Augsburgo, que consagró la división político-religiosa entre católicos y luteranos, ¿no? Entonces, las diferencias partidarias coincidían con las religiosas, y en 1608 se creó la Unión Protestante, y un año después, ¿no? Se hizo pues con la religión católica, ¿no?
y de una u otra manera esta Liga Católica permitió pues afianzarse. La rebelión de Bohemia dio inicio a la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que envolvió a todo el continente europeo y que redujo pues la población de Europa Central en alrededor del 30%, y terminó esta guerra en 1648 con la paz de Westfalia. Entonces, el siglo XVIII, el reino de Prusia pues emergió como una unidad económica y política de gran dinamismo, lo que creó tensiones crecientes pues entre los estados alemanes, ¿no? Esto dio pues origen a que se dé los estados modernos europeos. Tenemos el reino de Escocia, el reino de Inglaterra, ¿no? Las coronas de Castilla y Aragón en España, el reino de Portugal, el reino de Francia, ¿no? El ducado de Luxemburgo, ¿no? El reino de Hungría, el reino de Nápoles, el principado de Valaquia, el reino o el principado de Lituania, ¿no? Entonces, pues, todo esto se dieron, ¿no?, en Europa. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Agradecerles su atención y vamos pues a pasar a hacer las preguntas correspondientes del tema. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.